9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. En el Colegio de San Luis, uno de los programas se denomina Programa de Estudios Literarios y entre las líneas de investigación que se tienen está una relacionada con la tradición oral, es decir, recoger todos estos materiales que van pasando de generación en generación, de boca en boca, cuentos, leyendas, corridos, canciones, poemas, y se han encontrado con algunos materiales que vienen de Europa, de la Edad Media, de 1400 y tantos. Entonces, imagínense ustedes la riqueza de lo que se recoge en nuestros pueblos, aquí cerca, aquí en los municipios de San Luis Potosí, en algunos estados cercanos, en fin, todo este trabajo lo hacen los investigadores de este programa. Y hoy vamos a platicar con una de las académicas que se dedica precisamente a esta línea de tradición oral. Es la doctora Mercedes Zavala y hoy nos va a acompañar aquí en Hablemos. Bienvenidos, comenzamos. Soy Lidia Huache, acompáñanos. La doctora Mercedes Zavala es doctora en literatura hispánica, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es académica del Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis, donde trabaja la línea de investigación Literatura Tradicional y Popular en el ámbito hispánico. Actualmente, los proyectos de investigación en los que participa son el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, asociada al Laboratorio Nacional de Materiales Orales, y la literatura tradicional y popular del noreste de México. Entre algunas de sus publicaciones figuran Aquí no hay fantasmas, solo ánimas, un personaje etéreo cotidiano de las leyendas mexicanas, 2017. La figura de la madre en la narrativa tradicional de México, 2016. Del fatídico viaje, del corrido al viaje triunfal, del cuento maravilloso, 2016. Además de ser editora del libro de creencias, supersticiones y maravillas, literatura de tradición oral del Viejo y Nuevo Mundo, 2017, entre otras publicaciones. La doctora Mercedes Zavala participó en noviembre en el 6º Congreso Internacional de Romancero en la Universidad Complutense de Madrid, España. Este evento reunió a estudiosos del romance en todo el ámbito panhispánico. El romance es un género de la poesía tradicional, en este caso, un poema narrativo que surgió de la península ibérica durante la Edad Media y su temática era épica. La doctora Mercedes Zavala es especialista en este género de romances, con una amplia trayectoria e importante trabajo de campo. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nuevamente les saludamos, estamos aquí transmitiendo desde la sala de profesores que hoy alberga a una exposición fotográfica, es de entrada libre, pueden ustedes venir, va a estar todavía hasta el 8 de diciembre, así que bueno, pues pueden venir a apreciar este trabajo fotográfico del antropólogo Arturo Gutiérrez del Ángel, quien es un investigador precisamente del programa de estudios antropológicos. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de otra cosa. Hoy vamos a hablar del programa de estudios literarios, que es otro de los programas que tiene el Colegio de San Luis, y a una invitada que tenemos acá de lujo, porque bueno, pues tiene una experiencia importante, trabajos interesantísimos, y de lo cual nos va a ir platicando poco a poco, porque hace apenas algunas semanas, a mediados del mes de octubre, tuvo un evento importante, y de eso y de otras cosas nos va a platicar. Es la doctora Mercedes Zavala. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues primero platícanos un poco cómo se llama tu proyecto y de qué se trata. Bueno, durante varios años tuve un proyecto que se llamaba Literatura Tradicional y Popular del noreste de México, y este año lo modifiqué
a la letra y la voz, y es el papel de la escritura en la literatura de tradición oral, porque finalmente siempre han corrido desde hace siglos como de manera paralela, no están peleadas una con la otra y las dos abrevan mutuamente. Se enriquecen mutuamente. ¿Qué significa literatura de tradición oral para nuestro público? Para irnos familiarizando un poco con estos términos que vamos a oír más seguido. A ver, la literatura podría ser transmisión oral, es la que se transmite, se pasa diríamos primero de generación en generación, y antes era exclusivamente oral, pero ya desde hace más de 100 años también es una oralidad mediatizada. También tiene que ver la radio, la televisión, el cine, más todas las plataformas de ahora, de YouTube, etcétera, ¿no? Pero finalmente la literatura de tradición oral no es solo que se transmita oralmente, sino que también tiene una estructura específica, con un estilo específico, con códigos y sistemas para decodificar distintas a la literatura escrita, que podríamos llamar culta, digamos, ¿no? Por eso hay una especificidad en la literatura de tradición oral. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Mira, muy sencillo. Hay varios géneros, pero si dijéramos de los géneros que son sobre todo narrativos, tendríamos el cuento y la leyenda, y entrarían ahí pegados con la leyenda los relatos míticos, y pueden ser muy variados y muy extensos, desde los cuentos maravillosos, donde hay un héroe que tiene amigos prodigiosos y pasan aventuras y aventuras y aventuras. Con superpoderes. Ajá, con superpoderes, hasta cuentos muy breves de tono humorístico, cercanos al chiste. El chiste no lo metería yo como género literario, pero cercanos. Ajá. Y bueno, leyendas, con la leyenda ocurre que el cuento es una ficción, hay un pacto de ficción entre el que lo cuenta y el que lo oye, y en cambio en la leyenda hay un pacto de verdad, tiene un valor de verdad, aunque no se crea totalmente, especialmente, sobre todo cuando se trata de leyendas etiológicas, es decir, que explican el origen, no sé, de un cerro. Pues puede ser que ahorita ya nadie se crea que ese cerro era, no sé, un guerrero hincado, ¿no? Pero se conservan con ese valor un poco de verdad, un poco de sagrado, porque tiene que ver como elemento identitario, y eso hace la diferencia entre la leyenda y el cuento. Y luego si nos vamos a canciones o a poesía, pues está toda la lírica, está toda la parte de huapangos, etcétera, en la zona, por ejemplo, hablando de San Luis de la Huasteca, y el romancero y el corrido, ¿no? El romance no lo conocemos en México con ese término, pero es una forma de poesía narrativa anterior al corrido, muy anterior, desde la Edad Media, ¿no? Que llegó aquí con todo y los conquistadores, porque era algo que se cantaba todo el tiempo, y que algunos se conservaron de manera muy parecida y otros se dieron la forma al corrido, ¿no? Entonces ahí están o al nieto o al hijo, ¿cómo le haces? Mira, es increíble porque quien no está relacionado con el tema creería que es imposible. Pero Paul Sumter hablaba de la fuerza de la voz de la tradición, que se puede transmitir durante siglos, y te lo estoy diciendo así, por gente que no lo leyó en los libros, porque a mí me tocó, bueno, menos mal que ahora hay menos analfabetas en México, pero a mí a finales de los 80 yo pues le pregunto a un señor, me voy a un pueblo y le pregunto, y si él no sabe, me dice, no, fulanito se sabe muchos cuentos o muchas historias, vaya con él, y le preguntas, pero mira, a mí yo me acuerdo que me quedé helada una vez que un señor, tendría unos 83 años, me contó un cuento de un bien con un mal se paga. Me lo contó lindísimo, son varios animales con un señor que le ayuda a una serpiente a salir de un tronco que está atorada y lo quiere picar o morder, y
le dice, no, pues sí, ¿cómo? Si un bien con... ¿Por qué? Si yo te hice un bien, ¿me vas a pagar con un mal? Se van preguntando así y finalmente el cuento concluye que sí, que un bien suele pagarse con un mal. Este cuento aparece en el libro de Buen Amor que publicó el arcipreste de Hit en la Edad Media. Pero es el ejemplo del hortelano y la culebra. Entonces, por supuesto que mi informante no tenía la más remota idea. Claro, porque y el arcipreste de Hita lo toma en la tradición oral, que también parece que Esopo en Grecia ya lo había tomado. Entonces, es increíble. Siglos y siglos hasta el altiplano potosino en una ranchería, ¿no? Entonces, es realmente increíble la fuerza que tiene. ¿Y por qué se conservan? Porque la comunidad encuentra reflejados elementos de su sistema de creencias, sistema de valores, de conducta, etc. Si no, se pierde, porque ya no funciona. Y por eso es que podremos explicar por qué unos sí y otros no. Sobreviven. Exactamente. Va cambiando todo ese sistema de valores, de y van creencias. cambiando, nunca va a ser igual una versión, porque la comunidad o la gente la hace, es un patrimonio que ha sido aprendido con H, ¿no? Hay una asimilación y entonces tú lo puedes cambiar. No le vas a cambiar una canción a José Alfredo Jiménez porque pues no te gusta tanto así o ya no funciona, sino que más bien la vas a repetir tal cual, claro. ¿No? En cambio, la que es tradicional varía y cada enunciación es una versión. Miren, corrido es muy difícil datar. Viene de tal época, ahí porque había una versión escrita, pero, por ejemplo, en México conocemos la versión como más lexicalizada, porque se ha difundido mucho en discos, aquella que empieza a 15 años tenía Martina. Sí, sí. Pues en realidad es el romance de la adúltera, que eso es lo que es Martina, ¿no? Qué fácil, oye, pero sí, para aquellos que no sepan, pues es una mujer que está engañando al marido y el marido llega y le dice, bueno, ¿qué estás haciendo que no estás en tu color? No, no me ha pasado nada, si me tienes desconfianza no te separes de mí, etcétera, etcétera. Pero es un romance que viene también como del siglo XV y que, pues, ¿qué ha variado? Que aquí, por ejemplo, el marido pregunta de quién es ese zarape. Pues en España no se preguntaba por zarape, se preguntaba por otras cosas, la capa, el espado, cosas así, ¿no? Entonces, ese tiene un arraigo increíble. Bueno, pues como ven, tiene una enorme trayectoria en esta línea de su investigación, que bueno, acá en el Colegio de San Luis se le denomina literatura tradicional y popular del noreste de México, pero que además ha escrito muchas publicaciones, libros, artículos, ha sido coordinadora de algunos de estos libros que hoy están, bueno, pues aquí en nuestro fondo editorial Colsan. De este más vamos a platicar con ella porque además le queremos preguntar, bueno, pues qué significa este laboratorio de literatura de tradición oral, que es, me imagino, que recoge también parte de estos materiales. ¿Cómo le hacen? Porque además también es una de las personas que encabezó esta metodología para que nuevos investigadores o nuevas generaciones empiecen a recolectar y a guardar esta riqueza histórica, cultural, que se vuelve luego un patrimonio de ciertos grupos y ciertas comunidades. Vamos a una pausa y continuamos aquí desde el Colegio de San Luis. Regresamos. De regreso y continuamos platicando con nuestra invitada, es la doctora Mercedes Zavala, quien se desempeña como investigadora en el programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis. Y antes del corte yo les decía que ella, bueno, pues también encabeza este esfuerzo por recuperar materiales de tradición oral a través del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, que está asociado con otro laboratorio que entiendo pertenece a la UNAM y es el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Platícanos en qué consiste un laboratorio de laboratorio de literatura de tradición oral, porque uno escucha laboratorio y nada más se imagina como a los científicos con bata blanca y tubos de ensayo y cosas así, pero esto es algo de ciencias sociales. Exactamente. ¿Qué es un laboratorio de literatura de tradición oral? Mira, antes, si me permites, antes que el laboratorio, yo inicié un grupo que se llama Grupo
de Investigación en Literatura de Tradición Oral de México, que le abreviamos HILTOM, que nos dedicamos a ver cómo podíamos trabajar con estos materiales que había que recoger en el campo, en la ciudad, en las distintas comunidades, y ahí nos dimos cuenta que nos faltaba equipo, nos faltaban herramientas para hacerlo bien, desde para grabar, porque se puede grabar con un teléfono, pero pues es mucho mejor una buena grabación que pudiera quedarse en una especie de repositorio bien catalogado y demás. Y de ahí surgió la idea de tener un laboratorio, pero pues nada más surgió la idea, porque pues no había manera. En 2017, unos investigadores de la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, tuvieron un proyecto de laboratorios nacionales, obtuvieron el financiamiento y nos invitaron a hacer laboratorio asociado. Es un pequeño laboratorio, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene herramientas de audio, de edición de audio, de edición de video, más las computadoras adecuadas para poder trabajar de la mejor manera, ¿no? Claro, porque si vas y recoges el testimonio de un viejito de 104 años... No puedes meter, otro de los grandes problemas es la transcripción. Si tú empiezas en una grabación más casera a regresar y regresar, bueno, yo empecé con casetes, entonces, o el CD, o las mismas grabaciones, no es tan fácil. Y entonces sí se necesita como mayor calidad en el registro, ¿no? Tanto en el registro como en el manejo, para poder pausar, para poder interrumpir y regresar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso nos dio la oportunidad de equipar bastante bien y de adquirir algunas, creo que 10 grabadoras que tenemos para poder ir a hacer trabajo de campo y no que cada uno llevábamos las grabadorcitas que podíamos, minúsculas cuando no el teléfono, ¿no? Entonces, básicamente eso es el laboratorio. Hemos transcrito ahorita ya un buen número de entrevistas y de audios y estamos editándolos para subirlos, que estén creo que libre acceso será en un repositorio, ¿no? Pero es algo muy lento y muy, muy laborioso, porque no es, como tú bien dices, es un viejito, ¿no? Como digo, es un viejito desmolado, no le puedes poner un programa que transcriba, como si queremos que transcriban este programa, pues bueno, más o menos nuestra dicción es clara. Se defiende, ¿no? Allá pues pasan camiones, canta el gallo, oye, interrumpe el niño, etcétera, y además el viejito o la persona, no necesariamente viejos, no habla bien, no habla muy quedito porque es un poco tímido, entonces realmente no es fácil la transcripción. Y otra cosa, tiene que estar hecha por gente que sepa literatura de tradición oral, claro. Si no va a haber manera. Una palabra que le cambie todo el sentido, ¿no? Todo el sentido. ¿Dónde, para nuestro público, cuando escuchamos tradición oral, dónde recoges todas estas historias, todos estos materiales? ¿A dónde te mueves? Ahorita que nos decías, canta el gallo, llora el niño. A ver, vamos ubicándonos, porque uno pensaría que, bueno, pues a lo mejor te vas por aquí a algún barrio tradicional, pero no, porque entiendo que ustedes van mucho más allá, ¿no? A ver, nosotros sí vamos, como se dicen los antropólogos, a campo, pero también a ciudades. También yo tengo excelentes versiones de San Sebastián, del barrio de San Miguelito, de donde sea. ¿Qué has recogido ahí en los barrios, por ejemplo? Pues, leyendas, corridos, canciones, cuentos, de todo. ¿Por qué? Pues porque seguimos siendo seres humanos, claro, y conservamos. Lo que pasa es que en las ciudades tendemos a menospreciar todo ese conocimiento. Y en los pueblos no. En los pueblos incluso son recelosos de su acervo y sí preguntan, ¿y para qué lo quieres saber? Ajá. Y aquí no le damos importancia. Ay, no, ¿para qué eso? Si usted ya está estudiando, o yo estudié, ¿por qué me voy a acordar de lo que me contaba mi abuelita? ¿No? Claro. Pero lo hacemos en todo. Lo que varía es que hay mucho más vida comunitaria en los pueblos, y por eso yo empecé haciendo en el barrio de San Miguelito a finales de los 80, todavía había cierta vida comunitaria, se conocían los vecinos.
Y ahora pues ni en una cuadra, ¿no? No Sí, sabes. ni los buenos días, te da el de al lado, ¿no? Entonces, claro, vida comunitaria ahí fuera. Bueno, a mí sí, por si me está viendo mi vecina, sí nos saludamos. No sé a qué. Hay mucho mayor vida comunitaria, Claro. pero sí ha cambiado, ¿no? Cuando hablamos de lírica infantil, por ejemplo, pues sí, ahora los niños no salen a la calle a jugar, ¿no? Y entonces su comunidad infantil se traslada o se limita a la escuela. Pero Antes la lírica infantil eran estos juegos en los que en la calle todavía, Doña Blanca, pero Doña Blanca, Moato, la víbora de la mar, me escondidilla, tocaron. sí, por supuesto, pero todavía, todavía los niños, Doña Blanca. todavía en el Ajá. jardín de niños Bueno, por lo menos, Doña ¿no? Blanca es otro ejemplo de un romance que se perdió hacia el siglo XVII en España y aquí todo el mundo lo canta. O sea, lo trajeron los españoles, Ajá. aquí lo Era adaptamos. Doña Sancha. Y acá era Doña Blanca. Y además ya tiene muchos términos mexicanos, igual que la del coyotito, ¿no? Así lo vas adaptando a lo que se hace aquí. Nuestra invitada de hoy tiene una, importante producción dentro de su campo, dentro de esta investigación de estudios literarios. Tiene algunas publicaciones, por ejemplo, la lírica infantil mexicana actual, una reelaboración lejos de papel y Vino Nuevo de Odres Viejos en 2014. A ver, platícanos un poco de esto, de esta obra. Este ¿Lo dije texto, bien? sí, No, lo que es una misma, la lírica infantil existe y los géneros dentro de la lírica infantil existen y ahí me refiero especialmente, por ejemplo, a las fórmulas de sorteo. La fórmula de sorteo es casi ritual, nos remite a los ritos iniciáticos. ¿Qué es eso? Pues que tú con tus amigos te reunías para jugar al lobo y ¿quién iba a ser el lobo? Pues hacían de Tin Marín, Dedo Pingüeco, Caramacaratítero fue, yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ella fue, o más o menos, versiones así. Y ¿Esto también es lírica infantil? sí, ¿El por de supuesto. Tin Marín? Ajá. Que son, en la lírica infantil funciona el disparate, porque obedece a la lógica infantil, que nada tiene que ver con la lógica De los adultos. Lo que importa es el ritmo, el juego, etc. Esas fórmulas de sorteo han cambiado. Pueden existir ahora, una que dice Pedro Picapiedra dice así, Yabadabadú, te sales, es exactamente lo mismo. Es un juego de palabras para designar al lobo o al que no va a ser el lobo. Tiene la misma función, es una fórmula de sorteo, pero las palabras están puestas a partir de una relación con lo conocido del niño, que en este caso es el programa de Los Picapiedra, unas caricaturas de los Ajá. años 80 de Estados Unidos, y también ahí yo creo que... En los años 60, querida, salió el primer... ¿De verdad? Sí, Es que yo por lo veía cuando supuesto. estaba chica. Yo también, y yo nací en los 60, entonces... pero por eso se dice Vino Nuevo en Odres Viejos, ¿no? Porque es refuncionalizar. Y la de Tin Marín no se ha perdido, porque se No, sigue sí, sí, la diciendo siguen mis igual que hijos la todavía. de Zapatito Blanco, Zapatito Azul. Todas ¿Y son estas. viejas? Sí, por supuesto que viejísimas, de más de un siglo tienen. Bueno, pues ya ves, estamos haciendo lírica infantil sin saberlo y nuestros hijos también por ahí andan. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con ustedes para seguir platicando con nuestra invitada porque tiene mucho más que contarnos de todas estas producciones que tiene a lo largo de su trabajo como investigadora en el programa de estudios literarios, en donde rescata personajes, figuras, del imaginario, ¿no? de la gente. Vamos a platicar sobre esto para que nos vaya explicando un poco y nos vaya adentrando en este mundo. Mientras los dejo con nuestra cápsula de episodios Colsan, parte de lo que ocurrió aquí en el Colegio de San Luis en los últimos días, y bueno, pues regresamos para seguir platicando con nuestra invitada de hoy. Continuamos. Desde 1979, por decreto presidencial en conmemoración al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, cada 12 de noviembre en México se impulsan actividades culturales y de índole académica por el Día Nacional del Libro, razón por la que ese mismo día el Colegio de San Luis realizó una mesa redonda acerca de los 20 años de la revista del Colegio de San Luis. Además,
de la conferencia Las disyuntivas en la construcción de un proyecto editorial académico. Los exdirectores y el director actual de la revista del Colegio de San Luis, el doctor Israel Ramírez, investigador Colsan, relataron cómo ha sido la transición de la revista en los últimos 20 años, el cómo ha evolucionado tanto en problemáticas como el abrirse camino entre las publicaciones científicas a nivel nacional, hasta los esfuerzos para ser capaces de darle una personalidad y renombre a una revista interdisciplinaria especializada en ciencias sociales y humanidades. Por su parte, el doctor Eduardo Aguado, director de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Red ALIC, estuvo en el Colegio de San Luis para impartir una conferencia en la que señaló que hace falta una mejor estrategia de comunicación para dar a conocer productos de investigación como artículos y libros científicos accesibles en plataformas electrónicas que reemplazan al tradicional papel y responden a una nueva consulta más actualizada al alcance de todos. El Colegio de San Luis, CONACYT. Desde el Colegio de San Luis y les reitero la invitación para que vengan a esta exposición fotográfica que está montada en la sala de profesores, es la entrada libre y bueno, pues se pueden visitarla aquí en el Colegio de San Luis. Y continuamos con nuestra charla con nuestra invitada de hoy, que es la doctora Mercedes Zavala, investigadora del programa de estudios literarios. Ella, entre otras publicaciones, tiene un libro que es La figura de la madre en la narrativa tradicional de México. Ya nos platicaba antes del corte que, bueno, pues en parte de su proyecto, de su trabajo de investigación tiene que ver con rescatar, con recuperar todos estos materiales que han pasado de generación en generación por más de, bueno, incluso por varios siglos, leyendas, cuentos, lírica infantil, algunos cantos, corridos, en fin. Pero en todos estos materiales supongo que te encuentras con figuras que se van pareciendo, se repiten. Nos dices en este libro la figura de la madre. ¿Cómo es en la narrativa de la tradición oral la figura de la madre? Es un capítulo del libro que se llama La figura de la madre y está en un volumen que se llama Los personajes. Por algo ameritó todo un capítulo. Ajá. La madre es un personaje y en México siempre pensamos, es un tópico el de la abnegada madrecita mexicana y que llora. Pero es muy curioso la relación de la presencia de este personaje. Fíjate, en los corridos que tienen, los corridos cierta relación con la realidad, la figura de la madre que aparece siempre es la madre que se preocupa por el hijo, o al menos en general, que lo llora. Todos los corridos, así sea del bravucón más bravucón, el mismo Pancho Villa se acuerda de su madre. En algunos casos sí la madre dura, a tal grado que en un corrido sobre José Lisorio, si no me equivoco, es un hijo que le falta el respeto y le grita y la madre le echa una maldición. Ahora que vayas a la mina, algo te va a Dios pasar. quiera que te caigas, no sé qué. Y por supuesto que va a la mina y se cae. Pero además no quiere ni bajar por el miedo que tiene de caerse porque su madre se lo dijo. Y la madre se arrepiente cuando se entera que el hijo se cayó, se echa la culpa, ¿no? Dice, el demonio me tentó y una maldición le eché a mi hijo, ¿no? Entonces, sí es una madre fuerte, pero al haber ese arrepentimiento, pues también es una madre amorosa, ¿no? El amor filial es muy fuerte, el amor madre-hijo. Pero es una figura respetada. Lo más cercano a la madre sería la madrastra. ¿Cómo es la madrastra? Malísima. Sí, muy mala. La mamá mala no existe. No, claro. La mamá mala no existe ni en nuestros cuentos de ficción. ¿Sí?
Los que se van, que se llaman Juanito y Margarita, o Pedro y Lucita, que los van a perder por 20,000 razones y que el niño pone migajas, etcétera, etcétera, no es la mamá. Es la madrastra. Es la madrastra. Las versiones de Crescencia o de María Blanca, que sería lo más parecido a Blancanieves, es la madrastra, no la mamá. O sea, la mamá mala no existe en términos generales. Al menos no es recurrente, más bien es rarísimo. En cambio, bueno, ya te decía, ni en los corridos, y te voy a dar un ejemplo. En las versiones de Delgadina, que es un romance de tema incestuoso, en que el padre le propone a la hija una relación incestuosa y la hija se opone, la castigan. En muchas versiones del ámbito hispánico, puede ser de España, de Portugal o de Sudamérica, cuando la Delgadina le pide ayuda a la mamá le dice, quítate de aquí, perra malvada, por tu culpa soy mal casada. Y en cambio en las versiones mexicanas es, no puedo hacer nada, tu papá nos va a matar a las dos, ¿no? Ahí tampoco hay una madre. Tampoco hay una madre. Hay una madre que no puede hacer nada, pero no es mala. De hecho, hay otra versión otro romance que es muy recurrente en Centroamérica y Sudamérica, que se llaman Blancaflor y Filomena, en que la madre, por enojo con el padre, tiene un bebé recién nacido, lo mata y se lo da de cenar al padre, ¿no? Suena a cuento de ficción de esos terribles. Aquí no, ese cuento, ese romance, no existe, no se recoge, ni se ha recogido, pero se recoge en Guatemala y dices, no puede ser, es al ladito. Aquí al lado. Pues realmente figura. La figura de la madre es muy, muy fuerte. De la madre buena. Ajá. Sí. Acabas de darnos un dato que me recuerda que podríamos ir comentando el asunto de la maestría en literatura, porque acabas de mencionar el dato de Hispánica, porque es una maestría que justamente así se denomina y que está abierta a la convocatoria. Sí, empezaría en agosto del 2020 y cierra el 7 de mayo, ¿verdad? El 7 de mayo cierra, va a aparecer en la página web, pero cierra la convocatoria el 7 de mayo. Es una maestría en literatura hispanoamericana, es decir, todo el ámbito del español como lengua, todo lo escrito en español, y tiene pues las dos líneas de generación de conocimiento de nuestro programa, que una está enfocada hacia siglo XIX, XX y pues ya XXI, porque ya se estudia, y la parte de literatura tradicional y popular, que es de la que hemos hablado en este programa. Es un programa PNPC, son 2 años, el primer año tiene materias regulares de tiempo, bueno, muchas materias, son presenciales. Luego el tercer semestre son 2 materias, una de ellas optativa, pero se presta o se facilita la movilidad de los estudiantes. ¿Se pueden ir a otros lugares? Se pueden ir a otro lugar a estudiar esa materia optativa, que es nada más de 4 créditos. ¿Al nacional o al extranjero también? En las dos opciones, las dos modalidades. Y el cuarto semestre pues ya es que avancen en la investigación de su tesis, ¿no? Porque la única manera de titulación es la tesis de investigación. Porque forman investigadores, sí, ¿no? El perfil es formar investigadores en estudios literarios. ¿Y el ingreso tiene algún requisito? ¿Tienen que venir de alguna licenciatura cualquiera, especial, o ciencias sociales? A ver, está abierta a cualquier licenciatura de origen, pero bueno, seamos claros, quien trae preparación en literatura, o por lo menos que sepa realmente leer, no solo que le guste, sino que sepa leer, pues es mucho más fácil la entrada. Nos decía la doctora Mercedes Zavala que esta maestría tiene la acreditación PNPC, y bueno, pues ¿qué significa? Que está acreditada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, y esto, bueno, pues al igual que todos los posgrados que tiene el Colegio de San Luis, están susceptibles de que una vez que son aceptados, después de todo este proceso, se postulan para contar con una beca
del CONACYT y hacer estos estudios, si son aceptados dentro de este procedimiento, bueno, pues estudian porque se dedican de tiempo completo. Ya lo veíamos en otras convocatorias. De lo que se trata es de formar nuevos investigadores especialistas en esta disciplina de las ciencias sociales y las humanidades. Para el caso de hoy, la maestría en literatura hispanoamericana, y que, bueno, pues necesitan dedicarse de tiempo completo, porque además la carga de trabajo es pesadita, ¿no? Fuerte, sí. Entonces, bueno, es de tiempo completo, presencial, y los primeros 2 semestres están aquí en el colegio. En el tercer semestre tienen esta posibilidad de movilidad, pueden irse a alguna otra institución a cursar alguna materia nacional o en el extranjero. ¿A dónde tienen ahorita estudiantes? ¿Dónde se han ido? ¿Qué experiencias han tenido? A ver, mira, unos se van por estancias de investigaciones de como 1 mes o 2 meses, y otros sí se van a cursar una materia. Han ido a la UNAM, han ido a Argentina, en la Universidad de La Plata, otros en San Luis, Missouri, en la Universidad de Missouri, en la Universidad de Alcalá. ¿En España? En España, también en la Autónoma de Barcelona, en España, ya del doctorado, pero bueno, sí hay, tenemos suficientes contactos y convenios para desarrollar ese tipo de movilidades, ya sea mediante un semestre cursando una materia o de estancia de investigación. Bueno, pues ahí está la invitación para que si quieren más informes visiten nuestra página web. Ahí está alojada ya la convocatoria completa para que consulten los términos y los requisitos, los plazos. Les recuerdo, cierra el 7 de mayo del 2020 esta convocatoria para cursar la maestría en literatura hispanoamericana. Vamos a una pausa y regresamos. Los dejo ahora con esta sección que tiene que ver con el Fondo Editorial Colsan. Regresamos. Con la doctora Mercedes Zavala del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis. Recientemente, del 16 al 18 de octubre, se llevó a cabo el 6º coloquio de formas narrativas que organizó el programa de estudios literarios, y bueno, pues Mercedes estuvo al frente de todo este importante evento porque vinieron muchos personajes, personalidades importantes de los estudios literarios, y justamente a mí me encantó el tema porque se denominó el engaño en formas narrativas de la literatura de tradición oral en México. Explícanos un poco de qué se trató este coloquio, quiénes estuvieron y cuál fue uno de los objetivos. Mira, este coloquio, como bien dijiste, es el 6º, es decir, hace 12 años que lo hacemos. Hace cada 2 años. Ajá, lo hacemos cada 2. Y ahora se ha incrementado el número de estudiosos de la tradición oral, de la literatura de tradición oral en México, pero en el 2008 pues éramos muy pocos realmente. Aquí todavía no teníamos ni la maestría, así es que ni estudiantes que nos funcionaran de público siquiera, ¿no? Pero poco a poco, al dar a conocer, se ha ido difundiendo y hemos formado un buen grupo de investigadores, ¿verdad? Sí. Este tipo de coloquios los hemos hecho con el propósito, sí, de intercambiar académicamente perspectivas y estudios, etcétera, como todos los coloquios o reuniones científicas, pero sobre todo lo hacemos mucho como debate, a veces funcionamos casi como seminario, y además estamos a la par grandes profesores como el
doctor Aurelio González, que ha tenido la cátedra y nos ha visitado otras veces y es reconocido internacionalmente. Luego otros que fuimos alumnos de él y de otros maestros, y luego nuestros alumnos, pero en la misma mesa hablan el doctor Aurelio que Mayra Castañón, que es estudiante de la maestría. Eso es muy interesante. Qué para bueno, los enriquece jóvenes, la mirada de todos. y todos tenemos la misma oportunidad de hablar y de discutir y de debatir y hablar mucho de los textos que cada quien ha recogido, o no necesariamente recogido directamente en la tradición oral, pero que buscas en otras publicaciones. Hemos escogido elementos que sean interesantes. En algún momento lo hicimos de los personajes, en otra ocasión pasado se llamó Reír y Llorar, que son las dos caras de la moneda, y el engaño. ¿Por qué? Porque formas de engaño hay muchísimas. Y muy viejas, además. Sí, ahora sí que nada nuevo bajo el sol, no, si ya lo decía Aristóteles, el engaño, y no solo el engaño en relaciones de pareja, sino también el engaño del listillo que se pasa y te comete fraude y tú caes y lo compras. El engaño para poder salir adelante, ¿no? O sea, hay múltiples formas de engaño, todo puesto en formas narrativas, y con esto sí lo limitamos un poco. No entra la canción lírica, por ejemplo, pero sí el corrido, el romance, el cuento y la leyenda, y ya con eso tienes buen material, ¿no? El objetivo del coloquio, nos decían los organizadores, Mercedes, fue reunir a un grupo de académicos para analizar y señalar el engaño como la solución o premisa narrativa dentro de las diferentes expresiones literarias y de algunas consideradas como patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué casos tuvieron? Platícanos algunos, como para que el público nos vaya acompañando en qué encontraron. Uno clarísimo, muy divertido y que la mayoría, incluso los niños, conocen. Todas las historias del conejo y el coyote. En teoría, si lo vemos en biología, pues el depredador es el coyote y el conejo es la presa. La víctima. Bueno, la víctima. Entonces, hay múltiples engaños, que no es más que astucias y tretas que prepara el conejo para hacer caer al coyote y evitar ser devorado, ¿no? Ser la víctima. Entonces, es muy interesante y además es divertido, ¿no? Igual que conejos, también hay borregos, pero el conejo es especialmente. Luego, el engaño, respecto al engaño, también es muy interesante el papel de la mujer. Uno diría, claro, es la que tildan de adúltera y al hombre no le pasa nada, pero también estuvimos viendo que en cuestiones de engaño, en los cuentos muchas veces la mujer se salía con la suya, tanto que era la única capaz de engañar al diablo. Cuando ya son palabras mayores. Cuando el marido hace un pacto con el diablo para sacar dinero, para que le vaya bien, a la hora en que ya tiene que entregar el alma o que ya se lo va a llevar, la mujer le dice, no te preocupes, yo lo engaño. Y el diablo dice, con esta no puedo y me voy, ¿no? Entonces es muy interesante todas las posibilidades que tiene el engaño como acción, en distintas formas, en verso o en prosa, con personajes de ficción o personajes de la realidad, cómo se puede materializar en géneros literarios de la tradición. Que ustedes, entiendo, en este coloquio que se organizó, diferentes mesas de trabajo, entre ellas lecturas de cuentos, de fábulas, poemas, canciones, corridos, me decías que sí, también, y bueno, además la presentación de varias ponencias de los expertos, pero también se presentaron algunos libros. Sí, hicimos una pequeña sección para presentación de libros o proyectos que quisiéramos compartir. Entre ellos un estudiante presentó el de Me lo cuentas otra vez, que es una recopilación de leyendas de Milpalta, lo presentó Alejandra Sánchez Galicia, estudiante de la maestría. A ver, por ejemplo, se recogió así como nos decías, en un pueblito. En Milpalta, muy cerca de Xochimilco, en la Ciudad de México. Y ahora se recuperan en una publicación. Para niños. De hecho, estuvo en la Feria Infantil del Libro aquí en San Luis, y entonces lo presentó. Presentamos también un libro sobre creencias, supersticiones y maravillas, literatura tradicional del Viejo y Nuevo Mundo,
que coordiné en colaboración con Margarita Pastores de la Universidad de Alcalá de Henares de España, y los textos reúnen pues, textos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Es muy interesante sobre creencias, desde la superstición de no pasar abajo de una escalera hasta la creencia en la Llorona y otros tipos de personajes. Cuéntanos qué concluyeron, qué fue lo nuevo, qué aportaciones hubo, qué descubrieron esta reunión de tantos expertos nuevos y ya con mucha trayectoria. Y otros viejos. No, con mucha trayectoria. Mira, algo muy interesante es, perdón por la redundancia, el interés que causa en los jóvenes investigadores. Porque de hecho, pues no todos los que entran a la maestría o al doctorado tienen idea de lo importante que es la literatura de tradición oral, y entonces aquí lo descubren, ¿no? Y entonces, a veces el diálogo en este tipo de temas lleva a reconocer rasgos de la literatura tradicional en literatura culta, en que los escritores más reconocidos echaron mano de su acervo personal, de lo que le contaban su abuelo, su abuela, sus tíos, sus vecinos, ¿no? Otro que, pues por más austeridad que tengamos en CONACYT o en este campo de las ciencias sociales y las humanidades, tenemos que seguir trabajando, porque es un campo cada vez más y mejor estudiado, pero también somos pocos los que nos dedicamos a porque además el Colegio de San Luis es de las pocas instituciones que tiene estudios literarios, entiendo, ¿no? De los centros de investigación. De los centros de investigación CONACYT es el único que tiene estudios literarios, porque el Colegio de México ya no es centro público CONACYT, ¿no? Y además es el único posgrado que tiene una línea de investigación en literatura tradicional, y eso es muy importante. Así que bueno, pues vamos a dedicar todo un programa para la maestría en la maestría en literatura hispanoamericana. Mercedes, muchas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ti, Lidia. Gracias a la audiencia. El tiempo. Vamos a invitarlos posteriormente para que conozcan un poco más de esta maestría, pero a mí me parece sumamente importante reconocer el trabajo que se realiza en este programa de estudios literarios, porque efectivamente se pueden convertir estos materiales en patrimonio intangible y que si se pierden, bueno, pues se perdería una riqueza y una gran parte de la historia de nuestros pueblos. Ya nos vamos, gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 27 de noviembre y el 3 de diciembre se realizarán nuevas sesiones del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, de 12 a 14 horas, en la sala de videoconferencias 2 del Colegio de San Luis. El 28 de noviembre se llevará a cabo la conferencia Del Maderismo al Constitucionalismo, Sociedad y Revolución, como parte del ciclo de conferencias Miradas Contemporáneas sobre la Revolución Mexicana, a las 19 horas en el Museo Francisco Cosío. El 29 de noviembre los invitamos a la conferencia Museos y el ejercer del liderazgo, los desafíos y las promesas del siglo XXI, impartida por el Dr. Michael M. Brescia, de la Universidad de Arizona, a las 17 horas en el Museo Regional Potosino. El 5 de diciembre, no te pierdas la conferencia Cultura y Tradición Oral de Guatemala. Imparten el Dr. David Paul Molina y el Dr. Eric García del Centro de Estudios en las Culturas de Guatemala, a las 19 horas en el Museo Federico Silva. No olvides que, del 30 de noviembre al 8 de diciembre, el Colegio de San Luis estará presente en la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con diferentes presentaciones editoriales, charlas, talleres y conversatorios. Ya está disponible la convocatoria para la maestría en literatura hispanoamericana, además de recordarles que también se encuentran disponibles las convocatorias de la maestría en historia y el doctorado en ciencias sociales, aquí en el Colegio de San Luis. Consulta los detalles de las convocatorias y los eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.